Soy Manuel Larrasa, soy secretario general de Energía de la Junta de Andalucía y vamos a presentar lo que es la parte de exposición de lo que es la energía verde y azul en el marco dentro de lo que es el turismo. Y bueno, tenemos aquí a tres personas que son francamente auténticos conocedores de toda la cuestión energética, fundamentalmente con todo el tema de la transición energética. Bueno, en primer lugar, si queréis presentaros a vosotros mismos antes de iniciar la presentación. Buenos días a todos. Soy Pedro Mayorga, soy el fundador de una empresa que se llama Enerocean. Nosotros somos una empresa que surgió en el 2007 en Málaga y nos dedicamos a básicamente estudiar la mejor forma de explotar los recursos energéticos del mar de forma compatible con el resto de usos y buscando qué puede aportar este entorno que normalmente no se ha considerado como una fuente de energía renovable, porque presenta retos bastante importantes, pero que veíamos un gran potencial especialmente para nuestra región, para Andalucía. Empezamos a trabajar básicamente estudiando recursos energéticos y después pasamos a estudiar tecnologías para aplicar, y es lo que estamos ahora últimamente más dedicados. Y estamos detrás de intentar buscar soluciones que permitan abaratar la producción de energía en el mar y, sobre todo, incorporar también otros usos que puedan ser compatibles y que puedan mejorar de forma sinérgica esta exportación. Pues buenos días, yo soy África. Digamos que llevo 20 años trabajando en el mundo del hidrógeno que empieza a sonar familiar ahora. El hidrógeno no como fuente de energía, sino como vector energético, que luego en mi exposición, porque no me quiero enrollar ahora un poco, contaré qué significa eso de ser un vector energético. Y digamos que donde viene a encajar el hidrógeno renovable es precisamente en todo este proceso de transición energética, de descarbonización de diferentes sectores, y donde mi empresa lo que viene a hacer es precisamente producir esa molécula que nos permite descarbonizar desde temas industriales a la movilidad, llegando a movilidad cero emisiones, o los usos energéticos, precisamente apoyando energías renovables como la de mi compañero Pedro, para que lleguen a todos los usos en los que necesitamos energía. Entonces, H2B2 Electrolysis Technologies lo que hace es, desde Sevilla, fabricar estos equipos y desarrollar al final esas soluciones que nos permiten descarbonizar. Bueno, mi nombre es José María Reyes, o Chema Reyes, como queráis. Pertenezco a Endesa X, que es la división del grupo Endesa que se dedica principalmente al desarrollo de soluciones para la descarbonización y la eficiencia energética, tanto en el sector empresarial como para las administraciones públicas. Entonces, hablaremos de lo que es generación de energía verde y azul, pero creo que también es importante ver qué usos podemos hacer de esa energía verde y cómo aplicarlo a las ciudades y que esto le sirva como impulso dentro del sector turístico, hacer las ciudades más atractivas mediante el uso de estas energías renovables. Muy bien. Bueno, pues yo en primer lugar voy a plantear un tema que además es bastante controvertido dentro de lo que es en el mundo del turismo, sobre todo de Andalucía, que es la eólica offshore, fundamentalmente. Y me gustaría lanzaros la pregunta: ¿cuál es la opinión que tenéis vosotros para conseguir la combinación de lo que es la generación de energía renovable y el aprovechamiento que tiene sobre todo en la parte del offshore eólica marina con respecto a lo que es el mantenimiento de una playa en la que se pueda visualizar el mar limpiamente, en el que se pueda realizar las labores de pesca sin ningún tipo de problema y otras cuestiones más que algunos de los presentes se pueden realizar como pregunta? Bueno, es directamente la cuestión candente, ¿no? Estamos en una situación actual en la que tenemos que buscar todas las fuentes de energía renovables que puedan contribuir a que ese entorno maravilloso que podemos tener, esa naturaleza, se preserve. Y el camino que estamos llevando no está ayudando a que se preserve. Tenemos cada vez más tormentas, tenemos un cambio climático importante. A todos nos gustaría soluciones que fueran globales, pero que no nos afecten localmente. Pero desgraciadamente considerar el impacto cero es imposible.
sea, hay un impacto. Un impacto que no tiene por qué ser globalmente negativo, no lo es. Tenemos 3 puntos importantes, que así por comentar. El impacto visual, se ve. Los aerogeneradores se ven porque tenemos un clima en el que tenemos un aire muy limpio y podemos tener, bueno, cualquiera que haya visto aquí desde cualquier zona de Andalucía, en cuanto subimos un poquito vemos África. Si ponemos cualquier aerogenerador o pasa cualquier barco en ese tramo, lo vemos. Pero que se vea no significa que nos esté bloqueando la vista. El efecto de un parque eólico puede ser el efecto, puede tener pues, una uña cuando separamos el brazo, pues la uña dentro del campo visual. Es un efecto mínimo. No tiene que ser un efecto muy, muy crítico. No tiene, es verdad que no estamos acostumbrados, pero no vamos acostumbrados a otras cosas. Estamos acostumbrados a la presencia de hoteles en áreas naturales. Está claro que hay que intentar disminuir el impacto. No debemos ponerlos en las zonas donde sea más conflictivo. No debemos intentar estar muy cerca de la costa, pero al final el tema del impacto visual yo creo que es un mal menor y es verdad que no estamos acostumbrados. Necesitamos experiencia. ¿Cuáles son las experiencias que ha habido en el norte de Europa, donde ya hay muchos parques eólicos marinos? Pues que esos parques eólicos marinos tienen un impacto visual muchísimo menor que los que están montados en tierra. O sea, estamos hablando de tenerlos a pie de carretera o en el paisaje en primer plano, a algo que está a 20 kilómetros de distancia, 16, 12, dependiendo de la zona. Claro, ese impacto es mínimo. En el estrecho de Gibraltar están pasando 50.000 barcos todos los años y los vemos pasar, ¿no? Normalmente 6, 7 a la vez y los ves en la vista. Es un elemento industrial, es una intervención humana, pues es lo que tiene, pero no es un elemento invasivo, no va a suponer una pantalla que nos permita disfrutar de la vista maravillosa ni del entorno. Después tenemos los otros 2 aspectos, compatibilidad con el turismo o con las actividades náuticas, ¿no? Bueno, estamos hablando de zonas muy pequeñas cuando comparamos con la extensión del mar. Normalmente lo que está pasando en otras zonas, y es verdad que aquí todavía no tenemos experiencia, es que se están convirtiendo en atractivos turísticos. Normalmente solemos despreciar el hecho del gusto que puede haber por una cierta parte de la población por el acercarse a estas construcciones de ingeniería que son interesantes. En parques como que ya hay experiencia en el Reino Unido, ¿no? Como el de Rampion, se ha originado un sector turístico que aprovecha estas visitas que me han parecido preciosas, ¿no? de turismo marinero, en el que se acercan también y forman parte de las rutas, se acercan a visitar los parques, a verlos de primera mano. Al final es una obra de ingeniería como en otros tiempos fueron, pues bueno, yo he estado en Escocia visitando puentes. Bueno, pues cada uno tiene su gusto. Está claro que no todos somos iguales y no a todo el mundo le va a gustar las mismas cosas. Pero no es un elemento que sea algo desagradable a la vista, no es algo que tenga y que puede suponer una actividad complementaria para el sector pesquero o del turismo. Y después el otro tema importante que es la compatibilidad con la pesca. La compatibilidad con la pesca, hay mucha controversia, es verdad, es lógico que haya cierto miedo a la novedad, pero las experiencias reales, cuando se empieza a hacer números, lo que está pasando es que estos elementos, al final, hay un uso compartido del espacio y hay actividades que son incompatibles. El arrastre es incompatible. Pero es que el arrastre está cada vez más limitado y se prohíbe por el efecto pernicioso que tiene sobre la pesca. Lo que está pasando en zonas donde están instalando parques eólicos marinos, que normalmente son cimentados al fondo, que tienen un impacto mayor que los que estamos considerando para Andalucía, que serían flotantes, es que se genera una zona donde, como no se puede pescar por arrastre, se genera un vivero, ¿no? de reproducción. Se está generando un entorno donde se genera más biomasa que normalmente se expande desde esa zona y que genera una recuperación de los caladeros. No es inmediato, necesita una presencia, pero que el efecto no llega a ser negativo. Ha habido mucha controversia, sobre todo por algunas declaraciones, normalmente sin datos. Por ejemplo, en Portugal, donde hay un parque eólico marino de solo 3 unidades, y hubo mucha queja de que se había perdido la pesca, eso se decía, ¿no? Cuando se ha empezado a analizar ya datos de lonja, se ve que ha habido un aumento de la cantidad de pesca de las lonjas que están pescando en las zonas cercanas. Quizás no en la zona, porque es que no puedes pescar justo pegado, pero está generando una regeneración de la pesca en las zonas de alrededor, y en solo 3 años. Está claro que hay que intentar convivir, está claro que hay que escuchar las necesidades que tienen los pescadores,
pero que existen muchas sinergias. Existen sinergias por estos usos que comentábamos. Existen sinergias porque, bueno, yo trabajé en mantenimiento en General Motors hace muchos años, hace una vida anterior, y uno de los técnicos más versátiles que pude encontrar era aquel que tenía experiencia en barcos de pesca. Un técnico de mantenimiento que ha estado en un barco de pesca necesita que la máquina funcione y no se puede acercar a una tienda por un repuesto, tiene que trabajar lo que trabaje. Esa actividad adicional para los pescadores, ese complemento, esa capacidad de trabajar en el entorno del mar, es un complemento que se puede beneficiar y puede ser totalmente complementario, no es excluyente. Hay muchas sinergias, hay que estudiarlas, hay posibilidad de darle información, estamos montando observatorios permanentes en el entorno marino, que pueden tener grandes, bueno, se puede contribuir sobre presencia de dónde están los caladeros, posibles problemas, modificación, podemos hacer que reduzcan el consumo de combustible, porque puedes estar observando, tienes una red de sensores que te puede decir hacia dónde están los bancos de pesca. Y lo que hay que tener es un poco una mente abierta. Entiendo que no se debe hacer un desarrollo enorme, pero de forma controlada, poco a poco, vigilando y corrigiendo posibles desequilibrios, al final todo tiene que ser positivo. Muy bien. África, como experta en temas de desarrollo de hidrógeno, que todo el mundo está en boca de todo el mundo lo que es el hidrógeno, mucha gente no sabe realmente lo que es realmente el sustitutivo de los combustibles fósiles, fundamentalmente para todos aquellos procesos industriales o de generación de movilidad que no puede ser electrificado, fundamentalmente. ¿Cuál crees tú que es el gran reto del desarrollo del hidrógeno con respecto a la industria turística? Difícil. No, a ver, por un lado, como bien comentadas, tengo un vídeo, lo que no sé si es el momento oportuno a lo mejor de ponerlo ahora. Sí, si lo consideras. ¿Podríamos ponerlo quizá? No responde exactamente a tu pregunta. What does it really mean to build the future? Better yet, a sustainable future. At H2B2, we know it starts with renewable hydrogen. We are pioneering the transition to renewable hydrogen energy, offering tailor-made solutions to decarbonize all economic sectors, providing seamless solutions from the molecule of raw water to the ultra-pure hydrogen molecule. With a focus on producing, supplying, and utilizing renewable hydrogen, we hold the blueprint and proprietary technology to transition towards a sustainable future. And it's happening right here in California's Central Valley. We believe hydrogen is a reliable and safe energy source with the potential to catalyze economic growth and build bridges for more robust trade routes and production centers. Even more importantly, it represents a cleaner alternative for tackling greenhouse gas emissions reduction, improving air quality, and preserving our planet's environment. We aim to build a future alongside you, not just for the next generation, but for the current one. By embracing renewable hydrogen, we can work towards a brighter, cleaner, and more equitable future. Together, we hold the power to change the future. Cogiendo la pregunta que hacías, efectivamente, ¿cuáles son los retos? O sea, el hidrógeno como tal es algo nuevo. O sea, nuevo no me explico. No es algo nuevo, se viene usando en la industria desde décadas. Para eliminar el azufre de nuestros combustibles fósiles se utiliza hidrógeno. Sí que es verdad que no se utiliza hidrógeno renovable y lo que buscamos precisamente es descarbonizar, como bien decías, procesos que difícilmente se pueden descarbonizar de otra forma. Normalmente asociamos descarbonización con electrificación y efectivamente el fomento del uso de energías renovables es precisamente en esa línea de descarbonización, pero no siempre es fácil hacer que esa energía renovable, esa eólica offshore, esa generación fotovoltaica, etcétera, llegue directamente al uso final que necesitamos de la energía, ya sea para calentar el agua de una piscina en un hotel, ya sea para mover esos barcos que estamos viendo entre las bateas. Al final es cómo llegar a esos usos energéticos. Retos del hidrógeno. El hidrógeno como tal, el hidrógeno energético es totalmente nuevo y esa labor divulgativa que hablábamos es importante. Importante entender, o sea, conocer qué es la tecnología, qué es un electrolizador, que al final es un chisme
que produce hidrógeno a partir de agua y electricidad. Los diferentes usos, o sea, el hidrógeno sirve para muchas cosas, pero no necesariamente siempre la mejor solución. Y el saber también discernir cuándo embarcarse en un proyecto que integra o cuándo esta tecnología tiene sentido integrarla es precisamente esa labor educativa o esa labor de dimensionamiento que estamos realizando ahora. ¿Cuáles son los retos? Ejemplo del proyecto Sojaical que os he mostrado. Es el primer proyecto en Estados Unidos operativo de hidrógeno renovable. Y estamos hablando que es una empresa que lo ha hecho desde Sevilla. Efectivamente hay proyectos más grandes, pero o no son renovables o no están en operación. Entonces, el hecho de poner ese primer proyecto es también un reto per se. Esa planta ha costado varios años ponerla en marcha. Y retos porque los permisos que se necesitan para implementarla es que no están ni las reglas de juego definidas. Tienes que trabajar con la administración para precisamente identificar qué trámites tienen que hacer una planta de este tipo. O precisamente como es una primera planta, es un ejemplo, debes de seguir los pasos correctos porque eso al final sienta cátedra, por decirlo así de una forma, ¿no? Entonces, un reto es el hecho de ser pioneros. También es verdad, es la oportunidad, o sea, y el aprendizaje que te da desarrollar prácticas de este tipo es increíble. O sea, el hecho de decir, le pierdes el miedo. No, claramente se aprende, y lo sabemos todos, se aprende precisamente cometiendo errores o haciendo una cosa que dices, si lo supiera, lo hubiera hecho mucho más sencillo de otra forma, mucho más ágil, ¿no? Entonces, por un lado es el reto per se del hidrógeno o de este desarrollo de esta nueva economía. Por otro lado, el ámbito turístico, es decir, estamos hablando de turismo azul, donde lo que queremos poner es en valor tanto la naturaleza o lo natural como precisamente todo ese ciclo del agua o del ambiente marino. Aquí estamos hablando de el agua per se, el hidrógeno nosotros lo producimos a partir del agua. Una cosa que se nos acusa normalmente es que entonces vais contra el uso del agua para alimentación, para regadío. No, en absoluto. Precisamente, y un poco ligado a lo que comentaba antes Pedro, están esas sinergias, es decir, a lo mejor no ha sido el caso aquí, pero en Chile, donde precisamente lo que tenemos, el reto que tienen ahí es, tenemos la cordillera, tenemos agua salada, no hay agua dulce, no hay una vertebración de la red eléctrica, con lo cual está todo aislado. O sea, efectivamente son grandes destinos turísticos, tienen un recurso renovable impresionante, pero es que no tienen ni conexión eléctrica y no tienen agua dulce. Pues el poner una planta de hidrógeno permite que, como yo en la planta de hidrógeno tengo que poner una planta desaladora, es que en realidad la planta desaladora que yo necesito es pequeña, pero la hago más grande, sirvo agua a la comunidad. O la electricidad que yo produzco para producir hidrógeno, combustible, etcétera, igualmente sirve para la comunidad. Entonces, al final estamos hablando de ese ciclo agua, electricidad y esos usos del hidrógeno pues como combustible, como materia prima. El oxígeno que producimos se puede utilizar en un invernadero. O sea, hay una serie de usos comunes o sinérgicos que precisamente hacen que un proyecto tenga sentido, porque tiene más valores que el puramente uso energético de ese hidrógeno. Y creo que para aquí. Muy bien. José María, bueno, ellos están en el lado de lo que es la generación, uno la parte eléctrica fundamentalmente y los otros lo que son procesos de generación de vectores más correctamente para el tema de, como hemos comentado, de la energía que no se puede, digámoslo así, electrificar fundamentalmente, pero vosotros sois los usuarios. Realmente tú representas, digámoslo así, la demanda o el que da servicios con esa generación. ¿Qué es lo que, cuáles son vuestros principales retos con respecto a lo que es esta transición dentro de la economía azul y verde? Bueno, relacionado con todo lo que es la economía azul y partiendo de esta directiva, el Fit for 55, en el que se ha puesto especial foco en todo lo que es el sector marítimo y portuario, uno de los requisitos que se han establecido
es que los puertos en el año 2030 dispongan de conexión eléctrica a los buques con la tecnología OPS. Para aquellos que no conozcan esta tecnología, los barcos actualmente cuando llegan a puerto y atracan, mantienen sus motores de servicios auxiliares en marcha y continúan quemando combustible, emitiendo pues, partículas, ruido y distintos gases. Con esta tecnología, el barco cuando llegue a puerto se conectará a la red eléctrica y parará los motores. Con esto, pues lógicamente, se produce una reducción de emisiones brutal, ¿no? Entonces, desde Endesa X hemos apostado por esta tecnología y en Cádiz, no sé si está la transparencia, en Cádiz estamos construyendo el primer punto de conexión para cruceros en España. Creo que esto a nivel turístico también supone un atractivo para la ciudad, el hecho de que cuando lleguen estos grandes barcos a puerto, pues vean que no emiten y sobre todo porque, lógicamente, los puertos normalmente los tenemos en sitios muy protegidos, muy pegados a la ciudad y, lógicamente, el efecto que tiene estas emisiones en la ciudad pues, es muy importante. Por decirlo así, hay dos modelos de negocio en esto. Las autoridades portuarias están haciendo, la verdad, que un trabajo muy importante en el desarrollo de estas infraestructuras y se están volcando en intentar desarrollar estos proyectos para llegar a tiempo al 2030, pero luego hay otras empresas, como el caso de Endesa aquí, que estamos apostando y directamente pues, pedimos concesiones en el puerto, montamos toda la infraestructura y explotamos estos puntos de conexión. Bueno, en el caso de la electrificación de los puertos está clara que es fundamental porque además no está solo el tema de alimentar a los buques cuando llegan a puertos, sino que luego hay otra serie de tecnologías que también necesitarán, como por ejemplo los electrolizadores, que prácticamente todas las empresas que se están dedicando a este mundo, pues lógicamente la demanda la van a tener en puertos y quieren implantar también esta tecnología en zona portuaria. Entonces, el proceso de electrificación va a ser fundamental para poder llevar esta electricidad a todos los que necesitan este vector energético. Muy bien. Una pregunta vamos, ya para los tres. ¿Cuál creéis, desde vuestro punto de vista, que debería de hacerse más hincapié en el uso de los fondos europeos para el desarrollo de todas estas tecnologías? El papel de la Administración, ¿cuál creéis que son fundamentalmente los puntos en los que habría que incidir para proceder a un desarrollo mucho más rápido y mucho mejor? ¿Y qué hay que transmitirle a la sociedad para que sea partícipe de esto y no lo vea como una amenaza, sino como una gran oportunidad? Bueno, yendo así, no extendiéndome mucho, creo que es un papel fundamental del uso de los fondos de forma, pues podemos decir, egoísta. O sea, es muy interesante que cada región fomente el desarrollo de tecnologías que vayan a generar riqueza en esa propia región. Creo que es interesante que intentemos buscar esas soluciones donde podemos ser pioneros, donde podemos generar una base industrial que después genere o sea, no solo resolver el problema, sino a la larga generar un valor socioeconómico, porque al final estamos haciendo unos esfuerzos muy importantes en promoción, en apoyo a la I+D. Tenemos que conseguir que ese apoyo a la I+D dé el paso al mercado. Es importante que tengamos ese punto de vista de qué tecnologías apoyo. Aquellas en las que me convierto en consumidor de tecnologías de otros países o donde tengo una posibilidad de ser pionero y de generar una cadena de valor local que va a conseguir generar puestos de valor añadido, innovación y que nos va a permitir ser partícipes en otros países. Yo siempre pongo el ejemplo de el país que tiene, bueno, en la Europa, digamos, en la Europa incluyendo Reino Unido, es en Inglaterra donde se están montando, en el Reino Unido, están montando más parques eólicos marinos. Es la mayor parte. Pero el país que más se beneficia tecnológicamente es Dinamarca. Dinamarca no está ya montando más, no tiene más espacio, no tiene más necesidad, pero fue un pionero. Las empresas se instalaron allí. Las tecnologías vienen de allí. Entonces, aunque el Reino Unido al final la solución la tengas que imponer, si no eres un pionero pierdes la posibilidad de beneficiarte de esa cadena de generación de valor. Entonces yo creo que el tema del hidrógeno es un tema que pues, es interesante,
No hay que ir a lo loco, no hay que hacer muchísimas experiencias, pero es bueno ser pioneros porque en ese aprendizaje hay un valor añadido que se incorpora en proyectos después en otros puntos y permite que generemos valor añadido en nuestra región. Esa es la parte, digamos, de qué puede hacer las administraciones. Hay otra parte, que creo que es ayudarnos a comunicar. Desgraciadamente, cuando empezamos a trabajar en renovables y perdíamos dinero, y era una cosa muy altruista, caíamos bien. Ahora se piensa que porque podemos vivir de esto, no son empresas que se quieren forrar. Y no es solo eso. Somos muchos los que estamos trabajando en renovables, que estamos verdaderamente con una vocación ecológica. Una vocación ecológica, pero ecológica práctica. Vamos a buscar soluciones, no solo de decir vamos a parar de contaminar. Entendemos que la gente no podemos reducir el número de personas. Tenemos que hacerlo de forma sostenible. Y ya dejo lo demás, pues tampoco... Totalmente apoyo lo que has comentado y efectivamente el hidrógeno se ve como una oportunidad. Lo está viendo, se ve a nivel europeo y se apuesta precisamente por esa tecnología, desarrollo en Europa, y quien dice en Europa es en España o en Andalucía, desarrollo de tecnología, fabricación, o sea, al final es desarrollo industrial, y eso fomenta precisamente ese desarrollo económico porque los grandes consumidores en Europa de hidrógeno van a ser Alemania, por ejemplo, Países Bajos. El gran productor puede ser España y en concreto Andalucía, ¿no? Sacando otro tema, un poco respondiendo a tu pregunta, Manuel, aterrizar cosas, aterrizar proyectos. Al final, y aquí traigo el concepto valle de hidrógeno. Y, por ejemplo, puertos que comentaba José María es un ejemplo de valle. Al final, un puerto es un entorno es un entorno industrial, operaciones portuarias, integrado normalmente en una ciudad, en un ambiente urbano, y donde tenemos desde diferentes modos de transporte, normalmente también un foco turístico que pueda venir asociado ya sea porque vienen cruceros o por la propia ciudad. Es un entorno, es un caldo de cultivo donde precisamente el desarrollo, o sea, la implementación de un proyecto requiere al final esa actividad local desde la administración del consistorio, desde la autoridad portuaria, desde los operadores del ámbito marítimo, tema pesca, tema turismo. O sea, hay muchos colectivos locales y administración. Hay un tema industrial, hay un tema logístico, es decir, cómo ya sea en el puerto de Algeciras, en el puerto de Huelva, o cómo esas mercancías llegan y entran en el continente. Y al final eso permite que una sola tecnología querer implementar ahí ahora la aterrización de más de hidrógeno posiblemente sería costoso y prohibitivo, pero el hecho de que integremos con diferentes energías renovables, con lo cual nos hace que tengamos una mayor disponibilidad de horas de energía renovable, el hidrógeno como soporte, ya sea como almacenamiento de energía para tenerlo almacenado durante días o semanas, o para dar servicio precisamente de hoteling a esos barcos que vienen que se tienen que electrificar, o cómo hacer que sea un combustible cero emisiones para moverte entre las islas cercanas. O sea, al final, ese concepto valle te permite que la solución sea competitiva en coste y realizable. Y entonces, todos esos valores añadidos que estamos viendo, ese enriquecimiento para un tema industrial, para un tema urbano, se materializa por el hecho de que, por ejemplo, y trato de ser muy práctica, una estación de servicio de hidrógeno como tal es cara. Efectivamente es cara, pero si a la vez le puede dar servicio a barcos, le puede dar servicio a los autobuses urbanos, a vehículos de alquiler para movimiento de turistas, todo eso al final es una única estación de servicio que entonces es amortizada entre todos. Entonces, y el valor que aporta, es decir, estamos hablando a lo mejor pues, de un valle, de un puerto, que es cero emisiones íntegramente, porque tiene solar fotovoltaica, almacenamiento de energía y da combustible renovable desde las grúas del puerto hasta las carretillas logísticas, hasta los camiones que entran o salen. Entonces, eso al final, esa integración, ese concepto valle o ecosistema, hace que sea una solución competitiva. Bueno, en mi caso, yo creo que pondría el foco en dos aspectos principales. El primero, que ahí la administración es la que tiene un poco que poner más peso, es la planificación. O sea, el
tenemos las plantas generadoras, las tenemos muy dispersas en toda la geografía nacional, pero luego tenemos que llevar esa energía a determinados puntos, como por ejemplo los puertos, ¿no? Entonces hay que desarrollar una infraestructura eléctrica pues para electrolizadores, para todo el tema de suministro eléctrico a buques, y el origen de la energía lo tenemos en un sitio y el consumo en otro. Hay que desarrollar toda esa infraestructura y aquí nos vamos a estancias como red eléctrica y demás, que la administración un poco debería de coordinar esas necesidades que estamos teniendo a lo largo de toda la geografía para poder desarrollar esa infraestructura. Y luego otro punto que yo creo que es común para todos es el regulatorio. O sea, la tecnología y todo el sector va muy por delante. En muchos casos nos aventuramos y nos tiramos a la piscina o al mar, en este caso, para sacar proyectos porque creemos que son soluciones óptimas para lo que necesita la sociedad, pero la regulación está todavía por detrás y bueno, creo que sería uno de los aspectos más importantes a desarrollar. Y ya por último, os voy a hacer una última pregunta. ¿Qué mensaje lanzaréis al sector turístico con respecto a cada una de vuestras especialidades? En el caso del offshore, con respecto a los POEM, que fundamentalmente en Andalucía lo tenemos en el Mar de Ágata, justo aquí enfrente, o en Estepona, enfrente de las costas de Estepona. En el caso del hidrógeno es la lucha por el agua, sobre todo para el tema del desarrollo de los campos de golf fundamentalmente, que es otro de los competidores en esa necesidad de agua. Y en el tema del suministro eléctrico para los puertos, para llegar en fecha y no dejar fuera de lo que son las rutas de los puertos sostenibles. ¿Qué es lo que le diríais? ¿Qué mensaje lanzaríais? Muy buena pregunta, Manuel. Hombre, yo creo que lo que tenemos que tener en cuenta y lo que hay que hablar con el sector turístico es, vamos a hablar, vamos a intentar ser compatibles y ser razonables. La gestión de los POEM ha sido un tema paradigmático. Todo el mundo piensa que no lo han consultado. Nosotros, y sin embargo, en muchos sectores se está llegando el mensaje de que la planificación espacial marítima que se ha hecho es la que quería el sector eólico. Y no, vamos a ver, nos han dado, entre comillas, se ha asignado posibles lo que quedaba cuando se ha descartado cualquier uso verdaderamente conflictivo. Y situaciones difícilmente explotables, no son las mejores ubicaciones. Pero sí es verdad que lo que queremos, nosotros estamos contentos porque hay un comienzo donde se puede demostrar que no hay incompatibilidades. Pero no son las zonas ideales. Si yo tengo que elegir la zona ideal y no tengo ninguna de esos condicionantes, pues buscaría zonas de viento por encima de 9 metros, que lo tenemos en Andalucía, no hay ninguna en los POEM. Zonas con una superficie plana entre 100 y 200 metros, ninguno de los POEM nos han asignado, o sea, al final vamos a tener que poner cadenas más profundas. Zonas, al final lo de siempre pasa, si te vas más lejos, el mantenimiento me va a costar más. Entonces, se me ha alejado bastante para ser compatible. Se me ha alejado, todavía no se me ha alejado a mí porque hay que ganar los parques, pero se ha elegido zonas que son bastante lejanas. Pero son compromisos que son lógicos y que queremos entenderlos para poder conseguir pues, esa compatibilidad por el impacto visual, para entender que el tráfico náutico en la costa pues, no se haya afectado, que se aprenda a navegar dentro de estas zonas. En Reino Unido hay parques donde ya se ha dejado libre navegación, ya no hay ninguna restricción. Es lógico, si tú puedes pasar al lado de un puerto y no te vas a pegar contra el muelle, en algo que es enorme y amarillo, si te pegas es porque tienes un problema, pero no es que esté el elemento allí. Entonces, todas estas cosas necesitan aprendizaje, necesitan empezar con proyectos pequeños y empezar a tener... Y después, siempre puede haber una perturbación que no te esperas. Se puede corregir. Entonces, lo que es importante aquí con los POEM es eso, que no es... Vamos, es un mal de todos, ¿no? Es, al final, aunque eso parezca el consuelo de tontos, hay que tomarlo así. Yo creo que ha habido mucho mensaje de a nosotros no nos han consultado. A todo el mundo se ha consultado poquito, porque si intentas escuchar a todos, al final solo favoreces a uno. Bueno, pues es una solución de compromiso y ese compromiso es algo bueno para poder avanzar. En la relación que comentabas entre el hidrógeno renovable y el agua no es, de hecho, una relación de competencia, sino es que es precisamente, casi podríamos llamarlo un matrimonio. Para producir hidrógeno renovable por electrólisis lo que necesitamos es agua de muy alta calidad. Y es muy alta calidad porque va directamente unida a la vida útil del equipo. Un equipo que no es barato, con lo cual lo cuidamos mucho. Eso quiere decir que el agua la cuidamos una barbaridad.
consumimos en realidad poca agua. Lo que hacemos es, en función del agua que tenemos en el emplazamiento donde tenemos el electrolizador, se trata para llegar a la calidad que necesitamos dentro del equipo. Y como os decía, se cuida mucho. O sea, agua que entramos y tratamos, ese agua no sale porque es un agua muy buena y que le hemos dedicado mucho cariño a cuidarla. Ese agua, o sea, un electrolizador no contamina, no tiene rechazo de agua porque la utiliza toda. Digamos que en función del agua que tengamos disponible en el emplazamiento, ya sea agua de pozo, agua de ibón del Pirineo, agua de mar, hacemos el tratamiento con tecnologías ya existentes. Aquí no hay que descubrir la rueda, o sea, el tratamiento de agua es una tecnología, como decía, comercial, y lo que hacemos es cuidarla mucho. Entonces, por un lado es el proceso de electrólisis consume poco agua, puede utilizar cualquier agua, o sea, nunca vamos a ir en competencia del uso que se esté dando al agua, véase ámbito agrícola o ámbito industrial. Hay procesos industriales donde ya tienen agua desionizada, es un agua que están utilizando, pues a mí dame otra. Yo como necesito poca, la voy a tratar y voy a ser la que consuma. Y como os decía, no hay contaminación precisamente del recurso hídrico. Entonces, al final es un matrimonio donde, como os comentaba al inicio, lo que puede haber es un valor añadido. Por el hecho de que nosotros tenemos que tratar el agua, podemos tratar más agua para dar servicio a la comunidad en este caso. Bueno, en el caso nuestro entendemos que cuando un turista llega a una ciudad, el ver que tiene desarrollado pues, una serie de infraestructuras que medioambientalmente hacen que esa ciudad sea más sostenible, creo que puede ser un atractivo importante para esa ciudad. Entonces, desde Endesa aquí lo que estamos haciendo es desarrollando proyectos, colaboramos tanto con ayuntamientos, comunidades autónomas, diputaciones, para el desarrollo de estas infraestructuras que hacen una ciudad medioambientalmente mucho más avanzada. Entonces, por ejemplos, pues bueno, pues este caso de Cádiz, con la electrificación del puerto para que los buques cuando estén atracados no emitan. En el caso, por ejemplo, de Barcelona, Málaga, Sevilla, estamos desarrollando todo lo que es la red del autobús eléctrico y luego también sistemas de iluminación en varias ciudades como Santiago de Compostela, son las que he puesto ahí en la presentación, en las que nos encargamos de sustituir toda la iluminación de la ciudad por luminarias LED con energía de fuentes renovables. Entonces, el turista cuando llega a este tipo de ciudades y ves que el entorno medioambientalmente es mucho más atractivo, creo que supone un foco de atracción para el turista. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta del público que quieran hacer los ponentes. Bueno, pues en ese caso damos por finalizado. Agradeceros mucho vuestra asistencia y la exposición de cada uno de vuestros proyectos. Muchas gracias.